Vladimir Tavares Guillén, psicólogo, nos acompaña esta noche y le agradecemos la presencia aquí para analizar el caso de la niña Yanessi Rodríguez. Un placer. Vladimir, quisiera escuchar de parte tuya una valoración del impacto que tuvo este caso en la comunidad donde aconteció de una niña primeramente raptada, violada y asesinada. El impacto es negativo y es muy grande. Lo primero que tenemos que analizar es que estamos hablando de una persona, porque la niña es una persona, pero esta persona no tenía ningún tipo de concepto de lo que era la vida en sí, apenas estaba empezando a vivir, lo que implica que hay un gran sentimiento de impotencia en la sociedad porque la niña no podía defenderse, y eso entonces viene a trastocar con todo el malestar que a nivel nacional siente la sociedad dominicana con todos los problemas políticos, económicos y por qué no sociales que ya tenemos. ¿Genera esto impotencia? Mucha impotencia. De hecho, viendo las redes sociales, hay incluso ya videos de cómo se recibió a uno de los presuntos perpetradores del crimen en la cárcel. Y lo que hay un gran sentimiento de rabia, hay un gran sentimiento a nivel de inconsciente colectivo, ¿no? de rabia y de una conexión con la parte primitiva de nosotros, que es la agresividad, la violencia, donde la gente en su gran mayoría expresa que las personas que perpetraron el hecho merecen morir. Y ahí se nota entonces ese gran sentimiento de agresividad, de rabia que siente la sociedad porque no puede o siente que las autoridades que tenemos no pueden responder a nivel de justicia con lo que ha sucedido. ¿Se pudiese decir que se pudiera inferir que se trata esto de algún caso de violencia, algún caso de psicopatía o algún caso de actitud diabólica, lo que aconteció en estos individuos con la muerte de Yanessi? Hay muchas cosas que decir, muchas cosas que decir. Lo primero que tenemos que hacer es pensar realmente en cuál ha sido el origen de las dos personas que perpetraron el hecho. Tendríamos que irnos a su medio de vida, dónde se desarrollaron, cuáles fueron sus padres, cómo fueron criados, cómo crecieron. Y ahí venimos a analizar, por ejemplo, el contexto de la familia actual en República Dominicana. Sabemos realmente que el concepto familiar dominicano está completamente desvirtuado. Claro. Y de hecho me atrevo a decir que a nivel mundial el concepto de familia ha cambiado mucho en los últimos 30 años. ¿Tú hablas de desintegración familiar? Desintegración familiar, cambios en el sistema de valores, las cosas que valorábamos antes ya no se valoran ahora igual. Los valores siguen intactos, pero hay una serie de conceptualizaciones nuevas que obviamente vienen a trastocar lo que ya conocemos. ¿Cómo interpretar la conducta de los individuos que acometieron este hecho? Lo que más aparece por la edad de los perpetradores, por la edad de los presuntos perpetradores, es un desorden conductual. Estamos hablando de menores de edad que todavía no tienen conformado un concepto de personalidad, no han definido una identidad, y eso implica que la conducta de por sí a nivel de trastorno de personalidad todavía no se puede diagnosticar, pero sí hay muchos rastros de trastorno disocial, hay rastros de conducta donde realmente no pongo en importancia el derecho del otro, no me importa lo que el otro piense o haga, yo destruyo, yo como individuo no tengo respeto ni por mi vida ni por la de los demás. Y sí, realmente hay rastros psicóticos o rastros psicopáticos más bien. ¿Cuáles son los tratamientos que debe darse a las personas que se han visto involucradas en esta situación, a juicio suyo, incluso en la misma comunidad? ¿Qué tratamiento clínico, qué tratamiento psicológico debe darse allí, alrededor de este hecho? Y las autoridades, ¿qué debían hacer sobre el caso de la muerte de Yanessi? Lo primero que tenemos que hacer es pensar en nuestro sistema carcelario.
La mayoría de las veces la persona con este tipo de situación o este tipo de conducta no se reforma en un ambiente carcelario como el nuestro. Necesitaría mucha ayuda, específicamente luego de cumplir la pena. Tanto dentro del sistema carcelario, nuestro sistema penitenciario tiene la obligación de garantizar el derecho de recibir atenciones clínicas, de recibir atención psicológica a estas personas. E inmediatamente también al momento de cumplir la pena, si es que se demuestra a nivel legal que estas personas fueron los que perpetraron el hecho, tienen todo el derecho de reintegrarse a la sociedad siempre y cuando se cumplan una serie de parámetros donde las personas tengan, obviamente, algún tipo de tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico. Clínicamente, esto debe tratarse, debe incluso la justicia darle algún tratamiento especial. Precedentes propiamente dichos, no, pero sí hay casos en que sí se ha visto un esfuerzo del Estado o sí se ha visto una conexión entre lo que necesita el individuo a nivel clínico y de forma psicológica con lo que el Estado puede proveer. Por ejemplo, el caso de Jenna Saybar en el 1996. Sabemos que uno de los perpetradores sigue todavía en prisión, claro, y ha recibido ayuda y ha recibido soporte psicológico dentro de lo que es el sistema carcelario nuestro. Ahora bien, habría que ver qué tipo de ayuda y qué tipo de remisión esta persona ha demostrado con respecto a la sintomatología que demostró al momento de perpetrar los hechos. El asunto con los trastornos que dije anteriormente, el trastorno disocial, que es la antesala al trastorno antisocial, que no es lo mismo que una psicopatía, en la gran mayoría de los casos están tan arraigados los patrones de aprendizaje del individuo con el esquema de pensamiento que resulta muy difícil una recuperación total o al menos una remisión de los conceptos que tiene el individuo al momento de perpetrar el hecho. ¿Usted cree que esto es un acto de normalización de violencia en República Dominicana que afecta sobre todo a niños, niñas y adolescentes? La conducta de por sí es, según los estudios y según muchos estudios que se han hecho en los últimos años a nivel de neurociencias, se ha demostrado que más del 80% de la conducta humana es aprendida. Y sí, en República Dominicana, concretamente hablando, la violencia en todos los aspectos está muy normalizada. Nadie prácticamente se sorprende ya al escuchar este tipo de situaciones. Por ejemplo, en lo que va de año ya tenemos alrededor de 10 feminicidios, que es otro hecho lamentable en nuestro país. Y hace menos de 10 años tenemos casos de menores de edad asesinadas brutalmente. Ahí está el caso de la niña de Santo Domingo y el caso de la niña de San Francisco también, que de esos casos no van más de 10 años. Claro. En esta década nada más, desde el 2009 al 2019, tenemos casos desgarradores que envuelven narcotráfico, envuelve prostitución, envuelve explotación sexual comercial, y la sociedad los ve, suena en las redes sociales, se observan una serie de protestas, pero luego las políticas públicas y los derechos humanos no se manifiestan, porque las autoridades lamentablemente no han no han encontrado la fórmula correcta para hacer valer los derechos de las personas que han fallecido y para hacer pagar las condenas de las personas que lamentablemente han perpetrado los hechos con efectividad. A juicio suyo, ¿qué responsabilidad tienen los padres de la niñita asesinada? Este hecho que impactó, como ya usted nos decía hace un rato, a esa comunidad. ¿Qué responsabilidad tiene allí la familia de la menor víctima de este caso? Ahí volvemos otra vez a la raíz de la pregunta que contesté anteriormente con respecto a la desintegración familiar. Y ahí también entro en un análisis breve, pero conciso, de la situación familiar en nuestro país. Lo primero que tenemos que ver es que lamentablemente por la falta de orientación sexual y de educación sexual que tenemos a muchas personas menores de edad teniendo hijos
que realmente eso, al no tener la madurez para tomar ese tipo de decisiones en el futuro, obviamente se van a ver las repercusiones. También eso podemos adelantarlo. Estamos hablando de una madre que se hizo mujer en edad de adolescencia y a un individuo adulto que procreó más de un hijo en esa relación. Por eso a la sociedad le impacta tanto y habla más de la madre que del padre pederastra que acabó con la inocencia de esa jovencita. Precisamente ese punto iba ahora, porque hay una serie de puntos, valga la redundancia en este caso, que hay que anotar. Lo primero es que sí, tenemos a la señorita que en su momento de tener la niña era, si no me equivoco, menor de edad, o empezó su vida sexual a muy temprana edad. El problema que tenemos aquí ahora es que empezó a muy temprana edad, pero con una persona doble, 3, 4 veces mayor de edad. Lo que implica, según la ley 2497, perdón, y la misma ley 136-03, indica un acto ilegal, porque eso es una seducción, y estamos hablando de que puede interpretarse como una violación hacia esa menor de edad, porque esa persona era mucho mayor. Claro. Y el caso del incesto en República Dominicana, tanto interfamiliar como intervecino o interbarrial, es un caso sumamente conocido que se practica en muchos estratos sociales de nuestro país. Es una cosa con lo que el grupo feminista y muchísimas otras personas han estado peleando durante años. Y lamentablemente no vemos un empuje o una repercusión judicial lo suficientemente efectiva como para refrenar este evento, refrenar esta situación. ¿Qué tratamiento debe recibir, a juicio tuyo, la familia involucrada en esta situación? La propia comunidad incluso, ¿qué tratamiento debía recibir esta gente ante un hecho como este? Bueno, pues lo primero es con la familia de la niña. Según algunas noticias que me mantuve leyendo con respecto al caso, incluso hubieron enfrentamientos al momento del entierro entre las familias, porque una familia culpa al padre y la otra familia culpa a la madre. Claro. Hay que trabajar con la familia para que hagan su duelo, para que enfrenten realmente la situación de que la niña no va a regresar y de que odiarse y buscar venganza no va a solucionar absolutamente nada. Por otro lado, la parte del tratamiento psicológico con la madre, hay un efecto ahí que me gustaría mucho conocer en ese sentido. ¿Y cuál es ese efecto? Bueno, pues ¿qué efecto tiene la muerte de la niña en esta persona? Si realmente lo lamenta, si realmente ella como persona, como madre, ha sentido una conexión con esa situación y qué tipo de repercusión en ella va a tener tanto ahora como en el futuro. Es bueno, claro está, que busque ayuda psicológica o que se la provee el Estado o que ella como persona se busque a una persona que realmente la ayude, a un profesional de la conducta que esté en disposición, que siempre hay personas para eso. El Estado provee en los hospitales públicos de nuestro país, en la sala de salud mental, psicólogos gratuitos que pueden hacer el trabajo de terapia con la madre y, ¿por qué no?, que la justicia también haga su parte si se demuestra negligencia parental, porque según lo que tenemos entendido, las niñas andaban a altas horas de la noche y ocurrió con estos dos menores porque las niñas, mucho más pequeñas todavía, estaban fuera de su casa. Vladimir, si fuese a dar un consejo a quienes estamos en medios de comunicación, después que ya hemos cubierto todo lo que tiene que ver con la parte del hecho mismo en sí, de lo que aconteció y de lo que ha pasado, ¿cuál sería tu recomendación profesional a los medios de comunicación? Mi recomendación es que este tipo de casos no se puede tratar con sensacionalismo. Este tipo de casos debe tratarse con dignidad, debe cubrirse, claro está, con justicia, con veracidad, sin el amarillismo que muchas veces representan tanto las redes como algunos medios de comunicación. Y hay que sensibilizarse
tanto con las familias, con ambas, tanto con la familia paternal como la maternal y con la misma sociedad, y obviamente no transmitir sensacionalismo o utilizar términos que puedan entonces enfurecer o llenar más de indignación a la sociedad, porque al final del camino lo que nos queda es buscar la paz y buscar, cómo no, la justicia, la parte justa del hecho, que paguen quienes tengan que pagar, pero sin llevar las cosas a un nivel donde realmente no se respire justicia sino venganza. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué recomendación especial hace Vladimir Tavares como psicólogo a la sociedad, a los individuos involucrados en este hecho, a las familias, a la propia comunidad? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le hace? Especialmente a las madres y a los padres y a los adolescentes. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando en nuestro país en los últimos días. Este es un año crucial para nosotros, tanto a nivel político como a nivel social. A las madres y a los padres que por favor tengan mucho cuidado con sus hijos. Y por qué no también decirlo, nosotros los hombres, los padres, tenemos que recurrir a nuestro sentido común y entender cuando una persona es menor que yo. Mi deber es cuidar, mi deber es proteger, tanto a mi hija como a las demás, porque quien se perjudica no soy yo ni la niña, es la sociedad. Y lamentablemente no estamos viviendo en una sociedad sana en los últimos años. Tenemos que construir una mejor sociedad y eso se hace desde uno mismo, pensando en lo que yo puedo contribuir para que mi país, para que mi ciudad sea mejor cada día. Vladimir, muchas gracias por venir aquí a Informativo Universal. Ha sido muy halagador conversar contigo. Hemos aprendido a un tratamiento que debe darse a nivel de medios de comunicación en casos como este. Gracias por venir, muy amable. Siempre es un placer. Muchas gracias por la invitación. Seguimos aquí en Informativo Universal.